Cuando la prueba llega, el momento de preparación habrá terminado. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los mensajes que me han hecho llegar a lo largo de toda esta semana y como la portada lo indica, el día de hoy quiero compartirles de qué manera el servicio futuro será sin precedentes y el por qué hoy se nos está haciendo tanto énfasis de prepararnos de manera urgente, no solamente a los niños, no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos. Y eso lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, quiero hablar de este llamado urgente y voy a hacer mención de un mensaje de octubre del 2020 del en ese momento Steve Lund, quien era el presidente de Hombres Jóvenes a nivel general. Y él dijo lo siguiente: frente a los vientos de pandemia y calamidad, el llevar a cabo la promesa del nuevo programa Niños y Jóvenes en su totalidad es todavía una labor en curso, pero hay urgencia. Nuestros jóvenes no pueden esperar a que el mundo se enderece antes de llegar a conocer al Salvador. Algunos están tomando decisiones incluso ahora que no tomarían si comprendieran su verdadera identidad y la de Él. Por eso, el llamado urgente de los batallones de Dios que están en trascendental entrenamiento es que todos pongamos manos a la obra. Madres y padres, sus hijos varones necesitan que los apoyen, ahora tan fervientemente como lo han hecho en el pasado, cuando ellos se han ocupado con cosas menos importantes como los emblemas y las insignias. Madres y padres, líderes del sacerdocio y de las mujeres jóvenes, si sus jóvenes están teniendo dificultades, el programa Niños y Jóvenes les ayudará a llevarlos al Salvador y el Salvador les traerá paz. Y luego agregó, presidencias de quórum y de clase, hablando del sacerdocio arónico, den un paso al frente y tomen el lugar que les corresponde en la obra del Señor. Obispos, unan sus llaves con la de los presidentes de quórum y sus quórum y barrios cambiarán para siempre. Ruego que ayuden a preparar al mundo para el regreso del Salvador, al invitar a todos a venir a Cristo y a recibir las bendiciones de su expiación. Hermanos, en estas palabras del entonces presidente de Hombres Jóvenes, Steve Lang, él mencionaba, hablando de los batallones de Dios, o lo que el presidente Nelson le llamaba los batallones del Señor, y él hablaba de esta preparación, o mejor dicho, de este entrenamiento trascendental. A este entrenamiento él también le llamó el llamado urgente. Hermanos, ¿por qué hay urgencia? Porque en ese momento, si recordarán, estábamos viviendo un contexto en donde literalmente había conmoción mundial, no en un lugar, no en una ciudad, no en un continente específico, sino en todo el mundo. Y algo que me llama la atención, hermanos, y quiero compartir con ustedes, es esta cita nuevamente. Nuestros jóvenes, pero aquí podemos cambiar e incluir a todos. Los santos no pueden esperar a que el mundo se enderece antes de llegar a conocer al Salvador. Hemos hablado recientemente, hermanos, de por qué es importante conocer al Señor antes de que ocurra la segunda venida. Saber caminar por donde Él caminó, vivir algunas experiencias que Él vivió incluso para llegar a desarrollar los dones y talentos que Él llegó a desarrollar en esta tierra. Así que, hermanos, el hecho de que el hermano Steven pudiese compartir esto nos da a nosotros una idea, hermano, de que el mundo no se va a detener para que nosotros nos esforcemos por ser dignos. El mundo no va a tener una pausa, vamos a decirlo así, de la maldad. La maldad no se va a detener para que nosotros podamos vivir en rectitud y esforzarnos y aprovechar el tiempo al máximo.
No, hermanos, a medida que ocurran estos vientos, como él los mencionó en ese momento de pandemia y calamidad, al mismo tiempo nosotros tenemos que hacer el esfuerzo individual por conocer al Señor. Luego de que hagamos este esfuerzo individual, vamos entonces a llamar y ayudar a los ejércitos, a los batallones del Señor, a los niños y jóvenes, a que ellos también puedan tener este entrenamiento trascendental en preparación para la segunda venida. Y si ustedes se dan cuenta, hermano, esto no es una tarea solamente de los líderes. Aquí incluye madres, padres, obispos, incluso presidentes de quórum. Todo el barrio, ¿verdad? Será beneficiado si los niños y jóvenes llegan a conocer al Señor a medida que la maldad vaya en aumento. Y esto, hermanos, como el mismo presidente en ese momento, Luan, dice, esta labor está en curso, sí, pero hay urgencia. Dice, hay urgencia, es decir, no esperemos, hermanos, que las cosas vayan a mejorar para nosotros poder avanzar en nuestro proceso de conversión de una manera, vamos a decirlo así, un poco más cómoda. Ahora, habiendo dado este contexto de preparación trascendental, ¿verdad? En donde todos tenemos que aportar para las nuevas generaciones. Ahora, fíjense lo interesante que va a ocurrir en un futuro si nosotros llegamos a preparar sobre todo a los jovencitos varones de una manera que ellos puedan conocer al Señor. Esta parte la he denominado ministrar de maneras imprevistas. Y el mismo Stephen Long dijo lo siguiente: en abril de este año, el sacerdocio arónico es llamado el sacerdocio preparatorio, en parte porque sus ordenanzas le permiten experimentar la responsabilidad y el gozo de estar en la obra del Señor, y los prepara para el futuro servicio en el sacerdocio, cuando se les llame a ministrar de maneras imprevistas, incluso a pronunciar bendiciones inspiradas, en momentos en los que las esperanzas y los sueños e incluso la vida y la muerte penden de un precario equilibrio. Estas serias expectativas requieren una preparación seria, hermanos, y esto es reciente. Esto fue justamente el último mensaje que el presidente de Hombres Jóvenes a nivel general dio como presidente de Hombres Jóvenes. Luego él fue relevado. Sin embargo, hermanos, lo que dice es tremendamente poderoso porque nos da una idea de lo que viene en el futuro, de lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Cuáles son las expectativas del Señor con respecto a los varones, con respecto a los que poseen el sacerdocio arónico? Y yo también quiero incluir aquí a los que poseemos el sacerdocio de Melquisedec. Número uno, son expectativas serias. Hermanos, no es un juego lo que va a ocurrir en un futuro. Las expectativas del Señor con respecto a los varones que poseen su sacerdocio son serias. Y como son serias, ¿verdad? Se requiere una preparación seria también, o lo que él había dicho en el 2020, un llamado urgente. Ahora, ¿por qué habla de tanta seriedad y de expectativas de esta magnitud? Hermanos, porque se dice que a los jóvenes se les prepara para un futuro, para el futuro, obviamente, cuando ellos obtengan el sacerdocio de Melquisedec. Y por eso hoy incluyo a todos los que poseemos el sacerdocio de Melquisedec en esta admonición. Dice, cuando se les llame a ministrar de maneras imprevistas. Hermanos, ¿cuáles son esas maneras imprevistas? Pueden ser una emergencia, una enfermedad en el hogar, una caída de un miembro de la familia, un accidente, cualquier tipo de situación imprevista. También lo pueden ser un terremoto, una inundación, cualquier desastre natural. Pudiese ser una manera imprevista en que se llame a los varones a servir o a ministrar. Y fíjense lo que dice acá:
incluso a pronunciar bendiciones inspiradas, bendiciones ya sea de salud, de fortaleza, en momentos en que las esperanzas y los sueños e incluso la vida y la muerte penden de un precario equilibrio. Hermanos, estamos hablando incluso de a través de una bendición de salud, del poder del sacerdocio y de la voluntad del Señor, preparar a estos niños y jóvenes para que en ese momento, hermanos, tengan el poder, tengan la confianza, tengan la integridad, incluso de dar bendiciones de salud en donde la esperanza de vida, ¿verdad?, esté en juego. Pendan, como dice acá, de un precario equilibrio. Hermanos, por eso lo que se va a requerir de los jóvenes que van a recibir el sacerdocio mayor en un futuro será sin precedentes. Situaciones de las que hoy quizás no tienen idea, pero que si nos esforzamos como adultos, padres, líderes, ayudarlos a que ellos conozcan el Señor, hermanos, ellos van a tener hoy una preparación seria. La gran pregunta es, todos los adultos que conocemos a estos jóvenes, a estos niños, estamos preparando de manera seria a los varones para que en el futuro sepan que es una bendición, cómo consagrar el aceite antes de dar una bendición, sepan cómo dar una bendición de fortaleza, conozcan la diferencia entre una bendición de salud y una de fortaleza, conozcan la diferencia entre una oración, por ejemplo, de la Santa Cena y una bendición. Hermanos, hoy debemos de manera seria procurar preparar a esta juventud que en el futuro se va a enfrentar a situaciones sin precedentes. Hermanos, son literalmente los batallones del Señor y todos nosotros tenemos una tarea urgente. Ahora, hermanos, quiero contarles, quiero relatarles, leerles mejor, una historia que a mí me conmovió, me llevó a reflexionar, hermanos. De hecho, me estremeció la historia porque me coloqué en los zapatos de esta persona y me llevó a reflexionar de manera introspectiva y analizar si hoy estoy preparándome de manera seria. Y esto aplica para todos, hermanos y hermanas. Sin embargo, especialmente para los varones, para los que poseen el sacerdocio arónico y se estén preparando para recibir el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, la siguiente historia fue relatada por el Elder Holland en el año 2014 en un mensaje que se llama La confianza que brinda la dignidad. Y dice lo siguiente la historia. Hace ya muchos años, mucho antes de que fuera llamado como autoridad general, participé como discursante en una conferencia de jóvenes adultos. La conferencia terminó con una reunión de testimonios en las que un joven y apuesto exmisionero se puso de pie para dar su testimonio. Lucía puesto, pulcro y seguro, tal como debe ser la apariencia de un exmisionero. Al empezar a hablar, se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que estaba agradecido por estar entre un grupo tan fantástico de jóvenes santos de los últimos días y de sentirse bien por la vida que estaba tratando de llevar. Pero ese sentimiento, dijo él, solo había sido posible debido a una experiencia que había tenido unos años antes, una experiencia que había cambiado su vida para siempre. Entonces habló de la ocasión poco después de haber sido ordenado elder a los 18 años, en que regresó a casa luego de haber salido con una jovencita. Algo había ocurrido en esa ocasión de lo que no se sentía orgulloso. No entró en detalles, ni tendría que haberlo hecho en público. Hasta el día de hoy desconozco la naturaleza del incidente, pero para él fue lo suficientemente importante como para que afectara su espíritu y su autoestima. Mientras se encontraba sentado en su automóvil, en la entrada de su casa, meditando y sintiendo gran pesar por lo ocurrido, fuese lo que fuese, su madre, que no era miembro de la iglesia, salió corriendo desesperada de la casa y corrió hacia el auto donde él estaba.
En un instante le comunicó que su hermano menor se acababa de caer. Se había golpeado la cabeza con fuerza y parecía estar teniendo convulsiones. El padre, que tampoco era miembro, había llamado de inmediato para que enviara una ambulancia, pero la ayuda tardaría en llegar. Ven y haz algo, le suplicó. No hay algo que hagan en tu iglesia en momentos como este. Tú tienes el sacerdocio de ellos. Ven y haz algo. Su madre no sabía mucho de la iglesia en aquel entonces, pero estaba al tanto de las bendiciones del sacerdocio. Sin embargo, esa noche, cuando alguien a quien él tanto amaba necesitaba de su fe y de su ayuda, este joven no pudo responder. Debido a los sentimientos con los que acababa de luchar y la situación comprometida en la que sintió que se había puesto, cualquiera que haya sido, no tuvo el valor de ir ante el Señor y suplicarle la bendición que se necesitaba. Salió volando del automóvil y corrió hasta la casa de un digno hermano mayor del barrio, de la iglesia, que le había brindado su amistad desde que el muchacho se había convertido, 1, 2 o 3 años antes. Le explicó lo ocurrido y los dos volvieron a la casa, mucho antes de que llegaran los paramédicos. El final feliz de este relato, según se contó en esa reunión de testimonios, fue que ese hermano mayor inmediatamente dio una tierna y poderosa bendición del sacerdocio, dejando al jovencito herido en condición estable y descansando hasta que llegó la ayuda médica. El rápido viaje al hospital y el minucioso examen médico indicaron que no había daños permanentes. Un momento de mucho temor en la vida de esa familia había pasado. Entonces el exmisionero del que estoy hablando dijo: nadie que no haya pasado por lo que yo pasé esa noche sabrá jamás la vergüenza y el pesar que sentí por no sentirme digno de ejercer el sacerdocio que poseía. El recuerdo es aún más doloroso para mí porque era mi propio hermanito el que me necesitaba, y mis amados padres, que no eran miembros y estaban tan angustiados, tenían el derecho de esperar más de mí. Pero hoy ante ustedes les puedo asegurar esto, dijo él: no soy perfecto, pero a partir de esa noche nunca he hecho nada que me impidiera presentarme ante el Señor con confianza y pedir su ayuda cuando era necesaria. La dignidad personal es una lucha en este mundo en el que vivimos, indicó, pero es una batalla que estoy ganando. He sentido el dedo de la condenación señalándome una vez en mi vida, y no tengo la intención de volver a sentirlo jamás. Si puedo hacer algo al respecto, y por supuesto, concluyó, puedo hacer todo lo necesario para que así sea. Concluyó su testimonio y se sentó. Aún lo puedo ver, aún puedo ver el lugar en el que nos encontrábamos, y aún puedo recordar el profundo y conmovedor silencio que siguió a sus palabras, mientras todos en la sala tuvieron la oportunidad de examinar su propia alma, comprometiéndose con más fervor a vivir según las poderosas palabras que dijo el Señor. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro un cetro inmutable de justicia y de verdad. Hermanos, varones que poseemos el sacerdocio del Señor, no esperemos a que el momento de la prueba, de la dificultad, del desafío toque nuestras puertas mientras no estemos preparados. Solamente con leer la historia de este joven exmisionero, hermanos, y lo que pasó en un momento de angustia, en un momento en donde su hermano menor lo necesitaba y estuvo al borde de la muerte, en un momento en donde se esperaba más de él, sin embargo, no estaba preparado. Y la preparación, hermanos, la había perdido solamente en una noche, en un momento en donde no se especifica, pero él había regresado de salir con una jovencita. De esa manera, tan rápidamente, hermanos, perdió todo el aceite en su lámpara que pudiese haber tenido. La preparación se había esfumado.
ya no estaba preparado para incluso dar una bendición de salud a su hermano menor. Sin embargo, hermanos, lo que él pudo haber sentido en ese momento, la vergüenza de defraudar a su propia familia y al Señor, hermano, lo llevó a tomar la determinación de que más nunca eso pudiese volver a pasar. Hermanos, el mensaje del Elder Holland se llama la confianza que brinda la dignidad. Y justamente ese era el mismo mensaje, ese era el mismo nombre, ¿verdad? Que lleva el mensaje del presidente Nelson de este año, su último mensaje como profeta. Primero, en abril del 2019, el presidente Nelson dijo lo siguiente: si realmente aman a su familia y si desean ser exaltados con ella por la eternidad, paguen el precio ahora, por medio del estudio diligente y la oración ferviente para conocer estas verdades eternas y luego para vivir de conformidad con ellas. Hermanos, el presidente Nelson es uno de los que más ha hecho énfasis con respecto a la preparación de los poseedores del sacerdocio para ser dignos cuando el momento requiera proteger, bendecir, cuidar, guiar a nuestras familias. Hermanos, debemos pagar el precio ahora, mientras el novio todavía no llega a la medianoche, haciendo alusión a la parábola de las 10 vírgenes. Mientras todavía haya tiempo, debemos prepararnos, porque una vez, hermanos, que ocurren circunstancias como las que vivió este joven ex misionero, hermanos, ya el tiempo de preparación habrá terminado. Y en ese momento, ustedes y yo vamos a evaluar si nuestras lámparas estaban llenas de aceite o si teníamos lámparas pero vacías. En ese momento, hermanos, en la historia que le acabamos de leer, este joven se dio cuenta que su lámpara estaba completamente vacía y que no se sentía digno de presentarse ante el Señor para bendecir a su hermano menor. Así que, hermanos, mensaje claro del presidente Nelson en cuanto a esta preparación seria que debemos estar llevando a cabo ahora mientras queda tiempo. Debemos pagar el precio. Y él mismo lo dice, ahora, ahora, hermanos. Y en su último mensaje de abril de este año, confianza en la presencia de Dios, nos dijo a todos, hermanos y hermanas, conforme el mundo se vuelva más inicuo, debemos volvernos cada vez más puros. Nuestros pensamientos, palabras y actos deben ser siempre virtuosos y estar llenos del amor puro de Jesucristo para con todos los hombres. La gran oportunidad que tenemos ante nosotros es llegar a ser el pueblo que Dios necesita que seamos. Y aquí, hermanos, nos incluye a todos. Se espera más de nosotros, hermanos. Se espera más de nuestra preparación. Si hoy nos estamos preparando, preparémonos de manera más seria y urgente que nunca. La manera en que los varones se les exigirá servir de manera inesperada en el futuro, hermanos, será sin precedentes. Y por eso hoy debemos caminar con confianza, con virtud, con la caridad que se requiere para inclusive, hermanos, presentarnos ante el Señor cuando la ocasión lo requiera para bendecir a nuestras propias familias o a otras personas en nuestro entorno. Hermanos, es mi intención con este video que nosotros podamos tomar conciencia de las expectativas tan serias, tan altas que se tiene de los santos de los últimos días dentro de los días venideros y por supuesto también de hoy. Debemos seguir preparando a esta nueva generación de niños y jóvenes que están preparando a su vez al mundo para la segunda venida del Salvador Jesucristo. Mis amigos, yo les testifico de que el Salvador vive, que Él camina con nosotros en esta senda. No estamos solos y en la medida que hagamos un esfuerzo sincero por conocerle, hermanos, vamos a llegar a comprender muchas más cosas de las que hoy comprendemos.
Es mi testimonio de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra. Él vive y vendrá por segunda vez. Y estas cosas las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado. Te invito a que puedas compartir este video. Reacciona con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido y déjame saber en los comentarios tus impresiones adicionales sobre el video de hoy. ¿Qué recuerdas? ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste de las cosas que acabo de compartir contigo de los profetas recientes? Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La Hasta luego. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la